Hola, bienvenido. Esta vez siguiendo con la temática de teoría de diodos, les traigo la resolución de un ejercicio aplicando el teorema de Thevenin para simplificarlo. Entonces nos dice encontrar la tensión y la corriente en la carga del siguiente circuito. Aquí estaría la carga. Y lo que vamos a hacer es aplicar Thevenin. Entonces, ¿qué nos dice Thevenin? Que podemos seleccionar una rama de un circuito. Vamos a elegir en este caso de aquí solo una parte del circuito. Entonces, desde el punto A al punto B hacia la izquierda, hacia acá, vamos a simplificar todo este circuito. Aquí vamos a encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin equivalente, porque aquí esta resistencia en paralelo a la carga nos dificulta mucho el poder calcular lo que se nos pide. Entonces, siempre que hay un diodo en serie a la carga, es mejor agregar este diodo a la carga en serie y desde el diodo hacia la izquierda tratar de simplificar con Thevenin. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Y el circuito nos quedaría entonces algo como esto. O sea, un voltaje de Thevenin con una resistencia de Thevenin. Aquí va a estar el punto A y B. Y aquí está el diodo y la carga, que es de 1 kilo ohm. Así nos quedaría el circuito simplificado. Y ahí es mucho más fácil calcular la corriente y el voltaje que hay en la carga. Por eso aplicamos Thevenin en este ejercicio. Entonces lo primero que vamos a hacer, resolviendo este circuito, aquí ¿cierto? Es el 3 kilo ohm. Y aquí va a estar nuestro punto A y nuestro punto B. Esto es lo que vamos a resolver primero. Lo primero, aplicando la teoría de Thevenin, es encontrar el voltaje de Thevenin. El voltaje que hay entre el punto A y el punto B. Aquí. Este voltaje de Thevenin. Entonces, por malla sabemos que aquí hay una corriente y podemos usar ley de Ohm para calcular esta corriente primero. Que va a ser el voltaje sobre la resistencia. El voltaje dice que es de 36 voltios y la resistencia es de 9 kilo ohms. Esto me da que la corriente es de 4 miliamperios. Entonces, con esta corriente puedo calcular el voltaje que hay en esta resistencia. Y el voltaje que hay en esta resistencia va a coincidir con el voltaje que hay entre el punto A y el punto B. En otras palabras, va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin
va a ser el voltaje que hay en esta resistencia de 3 kiloohmios. O sea, la corriente por su resistencia. Esto va a ser 4 miliamperios multiplicado por 3 kiloohmios. Y esto me da que el voltaje de Thevenin es 12 voltios. Ahí ya tendríamos el primer valor de Thevenin. Entonces, para calcular ahora la resistencia de Thevenin, la teoría nos dice que debemos cortocircuitar todas las fuentes de tensión y dejar en circuito abierto las fuentes que son de corriente. Entonces aquí tenemos fuente de tensión y la cortocircuitamos. Entonces tenemos 6 kiloohmios kiloohmios y el punto A y el punto B. Perfecto. Entonces vemos que estas resistencias están en paralelo. Y lo que hay que hacer es que entre A y B vamos a calcular la resistencia total de este circuito y esta va a corresponder a la resistencia de Thevenin. Entonces, como están en paralelos, hacemos esta fórmula y nos da que la resistencia de Thevenin es de 2 kiloohmios. Listo. Entonces, teniendo estos dos valores de Thevenin, podemos volver a nuestro circuito inicial, ¿cierto? Aquí, entonces ya tenemos el voltaje de Thevenin, que va a ser de 12 voltios Thevenin, y la resistencia, que va a ser de 2 kiloohmios de Thevenin. Entonces entre A y B vamos a poner simplemente la carga o lo que despreciamos al principio para calcular los valores de Thevenin, que vendrían a ser el diodo y la resistencia de carga, 1 kiloohm. Sabemos que aquí dice que el diodo es de silicio porque aquí hay 0,7 voltios. Este es positivo, aquí es negativo. Vemos que está el diodo polarizado en inversa, en directa. Así que para calcular la carga que pasa, la corriente que pasa por la carga, aquí vamos a calcular aquí. Va a ser el voltaje total sobre la resistencia total, ¿cierto? Entonces esto va a ser el voltaje, que son 12 voltios menos 0,7 voltios, que eso es 11,3 voltios dividido en 3 kiloohmios. Voy a hacer el cálculo. Esto me da que es 3,76 miliamperios. Esa es la corriente que pasa por la carga. Y después el voltaje de la carga
que va a ser la corriente multiplicada por la resistencia. Es 3,76 miliamperios multiplicado por 1 kilo, que me terminaría dando, ¿cierto?, 3,76 voltios. Y esta sería la respuesta entonces: la corriente en la carga y el voltaje en la carga. Si les ayudó o les gustó, por favor comenten, denle me gusta, compartan el video y suscríbanse. Cualquier duda o problema que tengan o observación, las voy a atender y se los agradecería. Hasta luego.